colectivo, pruebas individuales y pruebas combinadas. Una prueba de diagnóstico, como ustedes saben, es una exploración que tiene como principal objetivo diferenciar entre personas sanas y personas que pueden tener algún problema de salud, o tratar de establecer algún tipo de categoría entre estar, entre comillas, sanos, digamos, ¿sí? O tener algún problema, porque convengamos que nosotros eh, lo hemos hablado un montón de veces con ustedes, en el sentido de que no solo Argentina, sino muchos de los países del mundo, de alguna manera están padeciendo las consecuencias de haber tenido una pandemia como la del COVID-19, en donde, como todos sabemos, trajo consecuencias económicas, sociales, en mayor o menor medida, y eso ha generado, entre otras cosas, inflación, desempleo en nuestro país, pobreza, etcétera. Bueno, entonces, eh, esto lo decimos básicamente para no centrarnos en una cuestión biológica cuando hablamos de personas sanas, ¿no? Eh, Cualquier exploración tiene que ser validada antes de aplicarse, confirmando que sus resultados se ajustan lo máximo que se pueda a la realidad. Una de las tareas más importantes de cualquier profesional de la salud o de cualquier integrante del equipo de salud, cuando se enfrenta a un problema de salud, quiere saber qué es lo que tiene. Es decir, nosotros cuando estamos frente a una situación determinada, eh, el desafío es justamente tener la tranquilidad necesaria, no solamente para realizar el interrogatorio, evaluar a las personas que tengamos enfrente, sino también lo que hablábamos ayer, ¿no? Esto de la comunicación, ¿sí? La comunicación que es clave, 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 eh, para poder llegar de una manera mucho más idónea, mucho más efectiva, a poder no solo resolver, sino poder entender la situación desde el punto de vista profesional, estoy hablando, ¿no? Eh, y claro, y en un contexto social como el que estamos nosotros inmersos, mucho más. La comunicación es, es una herramienta clave, clave, que les puedo inclusive agregar a lo que hablamos ayer, que marca la diferencia muchísimo en la calidad de atención, digamos, ¿sí? O sea, tener una buena calidad de atención, como hemos visto ciertos parámetros para internación, ¿se acuerdan en la unidad 3? Bueno, la comunicación pasa a ser central, digamos, en este tipo de situaciones. Y como siempre lo mencionamos, el tema de la habilidad o destreza, actitudes, digamos, ¿sí? Expertise, si le quieren llamar también, de la comunicación, se adquiere con el tiempo, digamos, ¿sí? Por ejemplo, es una habilidad eh, que no es que se va a incorporar a través de un protocolo o a través de poder tener una guía, digamos, de diagnóstico y tratamiento. La comunicación entraría en la parte, digamos, que le concierne a los médicos y a las médicas, como algo que cada uno de nosotros y de ustedes tiene que adquirir de la manera que mejor puedan, digamos. No hay una receta. De hecho, ayer
algunas de ustedes mencionaron el tema de lo poco que por ahí pueden tener como información sobre el tema, pero creo que es un desafío justamente que más allá del poco acceso o de las pocas maneras de poder recibir ese tipo de información, también está la iniciativa personal de cada uno, digamos, ¿sí? Porque, claro, todo también va a depender de lo que ustedes hagan en el futuro, digamos, ¿sí? Porque una cosa es trabajar en un servicio de clínica o de cirugía, y otra cosa muy distinto es trabajar en un servicio de diagnóstico, digamos, de diagnósticos, llamémosle tecnológicos, digamos, y técnicos, en donde probablemente haya cosas que sean más útiles que otras, ni hablar si hacen anatomopatología, por ejemplo, ¿no? Y en el ámbito de la salud, es importante destacar el tema de lo que tienen que ver con los programas que tenemos a nivel nacional y provincial, digamos, ¿sí? En donde, de alguna manera, de los que más conocemos, digamos, ¿sí? Tiene que ver con los laboratorios que se hacen en los recién nacidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de intervenciones tratan de actuar de una manera en la cual podamos anticiparnos a las enfermedades. Dentro de lo que tiene que ver la validez y la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, tiene como objetivo responder cuál es la capacidad de una prueba de diagnóstica de una condición de salud para detectar correctamente quiénes son las personas que tienen dicha condición, quiénes son las personas que no tienen, es decir, detectar correctamente quiénes no tienen esa condición, cuál es la seguridad que me brinda una prueba diagnóstica de una condición una vez que tengo el resultado positivo o negativo, y la seguridad, digamos, ¿sí? Que me brinda una prueba con un determinado resultado, por el mismo operador, por los mismos operadores o por operadores diferentes, digamos, ¿sí? Entonces, estas tres preguntas, digamos, ¿sí? Que están desglosadas de la manera que ustedes las están observando, que son las preguntas a responder, las preguntas 1 y 2, a través de la validez de las pruebas diagnósticas, con la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo o negativo, vamos a responder las primeras dos preguntas. Y entre las que tiene que ver con la seguridad que me brinda una prueba de diagnóstico con un determinado resultado, la vamos de alguna manera responder con la fiabilidad de la prueba diagnóstica, es decir, con, con, con qué tanta frecuencia de reproducibilidad se realice, se va a hacer de la misma manera y con el mismo resultado. Entonces, en una persona cualquiera, una determinada característica no necesariamente constante puede tener variación en distintos momentos del día o en distintos días de la semana, sin que ello implique cambio en la condición de su condición de salud, presión arterial, concentración de glucosa, colesterol, temperatura corporal, hormonas, es decir, la variación de los valores normales o de referencia en determinados momentos del día, de la semana o del mes. Y la forma en que se distribuye en una población una determinada característica de la persona es diferente: frecuencia respiratoria, nivel de anticuerpo a un determinado agente, la prueba tuberculínica de un determinado producto biológico, ¿no? Que es la variación de los valores normales o de diferencia entre las personas. Entonces, para de alguna manera seguir con el razonamiento que estamos hablando, digamos, ¿sí? Sobre el tema de las condiciones de evaluar la validez y fiabilidad de la prueba diagnóstica, todos sabemos que tenemos una prueba patrón, que es la prueba oro, digamos, ¿sí? Sobre la cual nos vamos a basar, digamos, ¿sí? Para establecer una clasificación de las personas a las cuales estamos de alguna manera tratando de evaluar, digamos, en función del resultado de la prueba patrón y en función del resultado de la prueba de evaluación. Para eso tenemos variables nominales,
que son categorías sin ningún orden natural, grupo sanguíneo, por ejemplo, y se dividen o se pueden dividir en dos categorías, presente, ausente, positivo o negativo, se denominan estas variables dicotómicas. Y las variables continuas pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo continuo del momento del tiempo que se tenga en cuenta. ¿Cuál es la forma de expresar la validez? Digamos, como lo mencionamos anteriormente, digamos, ¿sí? La validez de las pruebas diagnósticas la podemos expresar mediante la sensibilidad, la especificidad y la razón de verosimilitud o cociente de probabilidades positivas o negativas, ¿no? Con respecto a la sensibilidad, como ustedes saben, ¿sí? Es la probabilidad de obtener un resultado positivo con la prueba que utilicemos de las personas que tienen la condición de salud que evaluamos. Es decir, que la sensibilidad mide, como todos saben, digamos, ¿sí? La capacidad de la prueba de identificar correctamente a los individuos, a los sujetos que tienen la condición, según lo indica la prueba patrón, como lo vimos anteriormente, resultado positivo de la prueba patrón o la prueba oro. Mientras que la especificidad es la probabilidad o posibilidad de obtener un resultado negativo con la prueba en las personas que no tienen la condición. Es decir, que con la especificidad medimos la capacidad de la prueba de diagnóstico de identificar correctamente a las personas que no tienen la condición de salud, según lo indica la prueba patrón, es decir, resultado negativo de la prueba patrón. Y la razón de verosimilitud, digamos, ¿sí? Tiene que ver con el cociente entre las posibilidades de un resultado entre las personas que tienen la condición dividida la probabilidad del mismo resultado entre las personas que no tienen la condición. Es decir, que un cociente de probabilidad positivo nos indica cuánto más probable es tener un positivo en un enfermo que un sano, que en una persona sana. Concluyendo, la sensibilidad y la especificidad son propiedades características de la prueba diagnóstica y no depende del contexto en el cual la vamos a llevar adelante. Vayamos a un ejemplo, digamos, como el que están observando, de validez de la prueba rápida para determinar qué mujeres deberían ser evaluadas con sospecha de diabetes gestacional. La población a estudiar serían 800 mujeres, adolescentes y adultas jóvenes, de 15 a 35 años. El procedimiento serían todas las mujeres evaluadas con dos técnicas, la prueba rápida y la prueba patrón o de referencia. En la tabla de contingencia, o de 2x2, digamos así, tenemos en las columnas, a la izquierda, el resultado de la prueba patrón. El resultado de la prueba rápida y la denominación. Dentro de las filas del resultado de la prueba patrón tenemos que quedaron 66 mujeres clasificadas como sospecha de diabetes gestacional. De esas 66 mujeres, 50 fueron clasificadas como sospecha, lo cual representan a los verdaderos positivos. 16 clasificadas como sin sospecha de diabetes, los cuales son clasificadas como falsos negativos, perdón. Y dentro de la fila de las 734 mujeres clasificadas como sin sospecha de diabetes, tenemos 712 clasificadas sin sospecha de diabetes gestacional, que son los verdaderos negativos, y 22 clasificadas como sospecha de diabetes gestacional, que son clasificadas como falsos positivos. Entonces, siguiendo con la tabla de 2x2 de contingencia, vemos cómo en la columna tenemos prueba patrón positiva, prueba patrón negativa. Y en la fila tenemos prueba en estudio positivo, verdadero positivo o falso positivo,
prueba en estudio negativo, falso negativo, verdadero negativo. ¿Cómo calculamos desde el punto de vista epidemiológico la sensibilidad y la especificidad teniendo en cuenta la tabla de contingencia o de 2x2 que a nosotros como profesionales de la medicina nos es de mucha utilidad? La sensibilidad la vamos a clasificar por el cociente entre el verdadero positivo sobre el verdadero positivo más falso negativo, mientras que la especificidad la vamos a calcular sobre el verdadero negativo sobre falso positivo más verdadero negativo. Y podemos ver el resultado, digamos, ¿sí?, de la validez de la prueba rápida, para que vemos que la sensibilidad da un 75,7 y la especificidad da un 97%. Por lo cual, cuando vemos el cociente de probabilidades o la razón de verosimilitud positiva, digamos, ¿sí?, vemos cómo nosotros calculamos la sensibilidad y la especificidad teniendo en cuenta la tabla de contingencia que mencionamos anteriormente, digamos, de acuerdo a los cocientes. Entonces, cuando vemos la razón de verosimilitud positiva, digamos, ¿sí?, da 25,3 y la razón de verosimilitud negativa da 0,25. Todo esto que estamos de alguna manera tratando de razonar, digamos, ¿sí?, nos permite decir que, o nos permite responder la pregunta: ¿cuándo utilizamos pruebas sensibles o de sensibilidad? Si un resultado negativo en una persona con la condición ocasiona un daño grave, digamos, ¿sí?, ¿esto qué significa? ¿O cómo se explica? Condiciones de salud que pueden tratarse efectivamente cuando son detectadas precozmente, con baja probabilidades de tratamiento eficiente cuando son detectadas tardíamente. Y lo vemos con la tuberculosis. Ustedes lo hemos charlado un montón de veces, que uno de los problemas que tenemos con la tuberculosis, no solamente en la Argentina, en la mayor parte del mundo, es el diagnóstico tardío, porque no se piensa en tuberculosis o no se tiene en cuenta esto de lo que hablábamos con ustedes, cuáles son los grupos, digamos, ¿sí?, que tienen mayor rendimiento, y a su vez, cuando hablamos de factores predisponentes, factores de riesgo, etcétera, también tener en cuenta esto del punto de vista epidemiológico y clínico para poder detectar precozmente una enfermedad como la acabo de mencionar, ni hablar de la sífilis o la enfermedad de Hawking, digamos, ¿sí?, que está mencionada ahí. ¿Cuándo utilizar pruebas sensibles? Si se quiere confirmar la ausencia de una condición de salud, digamos, ¿sí?, para definir un diagnóstico, digamos, ¿sí? Y ahí tenemos las infecciones por VIH, la trombosis venosa profunda. De hecho, mi sobrina, Agostina, digamos, ¿sí?, el diagnóstico por el cual se la internó en terapia intensiva, que yo creo que se los comenté a ustedes en la primera y segunda clase, fue justamente por una trombosis venosa profunda, digamos, ¿sí? Y que a raíz de los signos clínicos que tenía en una de sus piernas, que la tenía más inflamada, con dolor, con muy poca circulación, bajo pulso, se confirmó por un ecodoppler, digamos, ¿sí?, el diagnóstico de esa trombosis profunda. Pero haciendo la evaluación de lo que acabo de mencionar. Y también como prueba de cribado, cuando además sea fácil de aplicar y tenga bajo costo, o los costos-beneficios sean altos, digamos, sean muy buenos. ¿Cuándo utilizar pruebas específicas entonces? Si un resultado positivo en una persona sin la condición ocasiona un daño grave, ¿qué significa eso? Que las condiciones de salud cuyo diagnóstico perjudica al paciente en forma física, emocional, económica o inclusive social, tenemos, por ejemplo, los tumores malignos, las enfermedades que requieren procedimientos invasivos quirúrgicos, las enfermedades degenerativas cerebrales sin tratamiento, digamos, ¿sí? Y se quiere confirmar la presencia de una condición, es decir, confirmar para definir un diagnóstico y un tratamiento, digamos, ¿sí? Acá tenemos
que la infección por VIH, una prueba muy específica, realmente será positiva si no existe la enfermedad. ¿Sí? Y si el costo de las distintas pruebas, exámenes, cuidados médicos y de enfermería requeridos por la condición evaluada es alto, han de minimizarse el número de falsos positivos. ¿Cómo hacemos el balance entre sensibilidad y especificidad desde el punto de vista epidemiológico? La distribución de frecuencia de las mediciones obtenidas en personas sanas y en personas enfermas no son en general claramente diferentes. La mayor parte de la distribución de variables no se divide en normales y anormales. La distribución de los valores en las personas sanas y en las personas enfermas en general se superponen en diferente grado. Establecer un punto de corte para determinar cuándo el valor de la variable clínica indica que la persona está sana y cuándo está enferma implica asumir que parte de las personas serán incorrectamente clasificadas. Por lo tanto, un punto de corte que incremente la sensibilidad, todos los enfermos son clasificados como tales, repercutirá en una disminución de la especificidad. Parte de los sanos quedarán clasificados como enfermos. Entonces, utilizamos en la relación sensibilidad y especificidad las curvas de eficacia diagnóstica o curva de ROC, digamos, ¿sí? Que son una herramienta estadística que utilizan para evaluar la capacidad de una prueba diagnóstica. Se trata de curvas en las que se presenta la sensibilidad en función de los falsos positivos complementarios a la especificidad para distintos puntos de corte, digamos, ¿sí? Relacionan la sensibilidad de la prueba, tasa de positivos verdaderos, con el complemento de la especificidad, tasa de positivo falso, para diferentes valores de un corte dentro de un intervalo de valores. Si vemos este gráfico, un ejemplo de diagnóstico de hiperglucemia, caso de sospecha de diabetes, requiere establecer un valor de referencia que se considera normal para considerar como anormales los valores superiores. Entonces, a partir del punto de corte, digamos, ¿sí? Si nosotros nos trasladamos más a la derecha, vamos a tener valores que tienen más que ver con la diabetes y que si nos trasladamos más a la izquierda, a partir del punto de corte, vamos a tener más valores normales, digamos, de la glucemia, ¿no? Dentro de la determinación del valor predictivo de una prueba diagnóstica, tenemos que el valor predictivo positivo es la capacidad de la probabilidad de que un resultado positivo de una prueba diagnóstica en un sujeto determinado indique correctamente la presencia de la condición de dicho sujeto. Mientras que el valor predictivo negativo es la capacidad de la probabilidad que un resultado negativo de una prueba en un sujeto determinado indique correctamente la ausencia de la condición de dicho sujeto. Volvemos a la tabla de 2×2, en donde vemos en la columna la prueba patrón positiva, la prueba patrón negativa, y en las filas la prueba en estudio positivo y la prueba en estudio negativo, que dan verdadero positivo, falso positivo, falsos negativos, valores negativos, y ahí vemos cómo podemos calcular el valor predictivo positivo y cómo calculamos el valor predictivo negativo. De acuerdo a eso, vemos que el valor predictivo es de 69,4 y el valor predictivo negativo es de casi 98%. Entonces, dentro de lo que son las evaluaciones, digamos, como lo dijimos anteriormente, el valor predictivo, positivo y negativo, no depende solamente de la característica de la prueba, como si lo ven en la sensibilidad y especificidad. También depende del contexto donde lo vamos a usar. Dada una prueba de sensibilidad y especificidad determinada, si el problema que estamos evaluando es muy frecuente, es muy prevalente, tiene muy alta prevalencia, el valor predictivo de una prueba aumenta, digamos, ¿sí? Es decir, que el valor predictivo negativo va a disminuir. Mientras que si el problema que queremos evaluar, digamos, o que queremos estudiar es poco frecuente, o sea, es muy baja, de muy baja prevalencia, el valor predictivo de la prueba disminuye. Por lo tanto, el Profe, valor predictivo... perdón, Sí, entonces el valor predictivo
¿Depende de la prevalencia de una enfermedad también? Depende de la frecuencia, exactamente. Es tan Ah, frecuente esto no acá. lo sabía. Yo pensé que, no sé, o sea, un síntoma o un signo tiene un valor predictivo, o sea, negativo o positivo, en función a, por ejemplo, el examen físico, con qué prevalencia lo encontramos. Pero no sabía que tenían relación a qué tan prevalente en la sociedad es esa Claro, enfermedad. está muy bueno lo que me estás preguntando porque acá estamos hablando de una situación que tiene que ver con la población, con la comunidad, no es algo individual, digamos, ¿sí? Claro, Eh, Estamos hablando de posibilidades en cuanto a lo que tiene que ver con el número, digamos, ¿sí? No con lo individual, porque lo que me estás preguntando es sobre una situación de un paciente, ¿no? sí, Bueno, bueno, es eso que vos me estás diciendo, hay que adaptarlo a esa situación, porque hay signos patognomónicos, digamos, sí, que pertenecen a enfermedades específicas, que son poco frecuentes, que te van a dar un valor predictivo positivo, digamos, que no depende de la frecuencia de esa enfermedad. Pero, claro. pero si nosotros lo miramos como, digamos, si nosotros estamos en un consultorio público y privado, digamos, por ejemplo, en Salta o en Jujuy, en donde vemos que los casos de tuberculosis en adolescentes o infantos juveniles son frecuentes y hay una tuberculosis activa, bueno, nosotros probablemente vamos a tener más posibilidades de poder determinar el valor predictivo positivo, digamos, en ese contexto, digamos, sí, a sospechar, digamos, que vamos a encontrar, que vamos a tener más consultas por ese motivo de tuberculosis que estando en otro lugar, digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo le estoy mencionando esto, de lo que acabo de mencionar, eh, lo que quiero dejar en claro que eso ¿cómo es tu nombre? Yo, Ignacio, Ignacio. Eh, Doctor Ignacio, muy buena su pregunta. Entonces, porque está bueno para sus compañeras y compañeros discernir, digamos, esto que estamos hablando, porque es clave, digamos, ¿sí? O sea, una cosa es aplicar esto que estamos hablando a casos puntuales de patologías o de problemas de salud que, que no son tan prevalentes en la comunidad, pero que nosotros tenemos que estar preparados y saber cuáles son los síntomas y signos que nos hacen sospechar de acuerdo a lo que estamos evaluando. No sé si lo compliqué al tema, Ignacio. algo de eso hay, puede ser. Pero Bien, bueno, bien. ya lo veré nuevamente en algún otro momento. Sí, no hay problema, si querés lo charlamos después, pero bueno, lo importante es que nosotros lo tenemos que relacionar de esa manera, digamos, ¿sí? Lo que vos me preguntaste, digamos, sí, está bueno porque de alguna manera uno lo tiene que tener en cuenta en este tema de cuando damos estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el valor predictivo positivo con respecto a las enfermedades de una comunidad y después el valor predictivo positivo con respecto a patologías específicas. Y entonces, el valor predictivo de una prueba depende de la frecuencia, ¿sí? Del problema que se identifica o diagnostica, que se diagnostica, digamos, ¿sí? Esto vuelvo a decir lo que estábamos hablando con Ignacio, digamos, ¿sí? El valor predictivo de una prueba depende de la frecuencia, digamos, ¿sí? Del problema de salud que se identifica o se diagnostica en una comunidad, digamos, ¿sí? Que va a un establecimiento de salud que puede ser un Sanco, o puede ser el Semafé, o puede ser el Hospital de la Baxada en Paraná, digamos, ¿sí? Siguiendo con esto, si vemos, teniendo en cuenta el valor predictivo positivo o negativo, que no es una propiedad exclusiva de la prueba, como son la sensibilidad y la especificidad, digamos, ¿sí? Vemos claramente el valor predictivo positivo de 69,4, casi 70%, y negativo casi 98%. Mientras que
Si seguimos con la tabla de 2 por 2 de contingencia, vemos que el valor predictivo positivo es de 7,2 y el valor predictivo negativo es casi del 99,8%, 99,7%. ¿Cómo aumentar el valor predictivo positivo de una prueba en una comunidad? No en un paciente, en una comunidad. Las pruebas de diagnóstica realizadas en población en general tienen bajo valor positivo debido a la baja frecuencia con que se encuentran los problemas de salud o enfermedad en la población. Ignacio, ¿se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien. Para aumentar el valor predictivo positivo de las pruebas, estas deben aplicarse en poblaciones de alto riesgo. En poblaciones de alto riesgo, la frecuencia con que se encuentran los problemas de salud o enfermedad es mayor. Entonces, les pregunto, ¿le pregunto a Ignacio o a cualquiera de las personas que están escuchando acá, digamos, ¿sí? Que veo que están muy atentos con la actividad y eso me gusta. El Ginés Expert, digamos, ¿sí? ¿En quién, en dónde sería mucho más útil? En los casos, o sea, el Gines Expert es una prueba bastante, muy específica. También es muy sensible, o sea, es una excelente prueba el Gines Expert que yo creo que se usan cuando quedan dudas frente a otras pruebas que a lo mejor tienen menos sensibilidad y especificidad. Exactamente. Bueno, pues tiene indicaciones precisas del programa nacional. ¿Cuáles son esas indicaciones precisas? Para Eh, tuberculosis se usa, creo que para para, algunas otras micobacterias también. sí, exacto. Y en sospecha de tuberculosis, ¿de qué pacientes? En niños y en inmunodeprimidos, tengo entendido, porque Perfecto.